Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Will, tenemos a Reshiram a nivel 51 con chapita y todo, Drago Aliento, Cometa Draco y Triturar. Sé que tiene el colmillo ígneo que le puede dar un poco más rápido los ataques cargados con Sofoco, pero sería mejor verlo con Cometa Draco. Tiene 4565 de CP solo a nivel 50. Ahora si lo llevas con tu chapita, con tu medalla, con tu insignia, con la estrella, tendríamos algo más de CP, cosa que también tiene 275 en el ataque, que me parece genial. 211 en la defensa, nada mal, y 205 en el HP. Le está viendo haciendo un Pokémon de tipo dragón fuego, puede aguantar a muchos tipos del meta, y las debilidades son las más características, siendo dragón por dragón. Teniendo un fuego tienes al tierra y al roca, pero lo único que tendríamos sería un Excadrill en ese caso, para que pueda darle el mejor ataque. Onda mental como el aguanta de Mewtwo, y encima tiene un triturar, quizás lo vaya a dejar pasar. Puede utilizar el escudo, lanzar el triturar, esperarse al menos a que pueda llegar a 4 o 5 cortes Mewtwo, y después lanzar el triturar para tener algo de energía. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para su segundo ataque. 11, 15, 14 al nivel 22 en la 2500. Y bueno, ya sabes que el 100% de IV sería el otro. Oh por Dios, 4620. Eso ya es con la chapita. Sí que alcanza algo bueno, 60 CP más. Es algo. Triturar no es muy efectivo, pero vean la barbaridad de daño que puede hacer. Puede utilizar el doble escudo teniendo la Sirfetch'd, teniendo un escudo adicional por si le lanza su mejor ataque, que sería el pájaro osado. Ya le queda el último escudo, no tiene que defender nada más, solo le queda proteger de esto el Alud, porque es un Pokémon igual de tipo volador, así que iba a hacer mucho daño. Tiene casi el doble pájaro osado, los calcinaciones hacen mucho daño, y encima le queda Reshiram. Lanzar el primer pájaro osado, le ha colado un básico, el segundo básico, va a necesitar al menos 3 básicos más para que lance un ataque. No tiene que dejar pasar nada, que no haya bug, que no haya lag, ya va 3 y tiene 4, pero le gana la prioridad al CMP, al menos al lanzar el pájaro osado, y esto es súper eficaz. El anterior no le hizo nada, en este caso le da excelente, y termina ganando el combate con un Reshiram que me ha gustado. Dialga versus Yveltal empieza muy bien. El lead va a cambiar de Pokémon en cualquier momento, a menos que le lance el Cometa Draco. Igual tiene un Excadrill detrás, así que si le lanza Cometa Draco está nerfeado en el ataque, cosa importante porque Taladrador es súper eficaz, así que puede tener 2. Y si le lanza Cometa Draco no es muy efectivo, aparte que está nerfeado en el ataque, lo va a estar resistiendo. Y Reshiram entraría para limpiar la casa, para darle unos meneitos así de izquierda a derecha. No importa, Cometa Draco, que le quita toda la vida. El Excadrill lo tiene preparado y sale Mewtwo con 3, 4, 5. Ya tiene el onda mental, 6, 7 básicos. Triturar es súper eficaz, y con ese ataque, para mí que con ese rango de vida lo puede dejar en la línea rojita. Lo va a dejar, no, ahora sí lo puede one-shotear con ese rango de vida, pero primero a lanzar el ataque, ya que le ha faltado 5 cortes para lanzar una onda mental, y lo deja muy tocado. Quiere seguir farmeándolo hasta llegar a casi el doble Triturar. En la forma que tenemos Shiny, en la forma que tenemos a Kyurem. Y también Will me ha dicho: Josedu, si en este video llegamos a más de 800 likes, para mañana mismo, para toda la people, para todos los Josedu no, pero para todos ustedes, los entrenadores, los maestros, los timings, los grandes cracks, les traigo a Zekrom a nivel 50. Y yo, no papá, ¿es en serio? Will, porque he dicho sí, porque no pude traerles Darkrai, ya que no llegaron a la meta. En esta se quedaron muy cortos, casi muy cortos, pero en esta vez si llegamos, nos trae a Zekrom a nivel 50, y posiblemente que Kyurem a nivel 50, y podamos ver a los 3 cracks a niveles 50. Así que les pido por favor que puedan hacer eso, que pues lleguemos a la meta de likes y podamos tener ese videazo para el día de mañana, si es posible, porque va a estar sabrosón. Y aparte que me están pidiendo los videos de los equipos, sí, ya lo tengo pendiente para mañana, así que vamos a tener ese video también. Viento Hielo, vean cuánto daño le hace, por eso es que tuvo que utilizar el primer escudo. Glaceon es muy tanque, y casi te termina bajando con los Dragoalientos, pero no pudo. Si hubiese tenido el colmillo ígneo, quizás se lo hubiese bajado antes y hubiese sido otra historia. Aparte de que con Cometa Draco sí que se está demorando, pero es la misma cantidad que puedes llegar con Sofoco. Al menos el Cometa Draco, como aparecen muchos dragones y que puedes hacer algo, para los hadas sería lo más recomendable Sofoco. Ahí no tienes nada contra los hadas con Reshiram, pero si quieres verlo con colmillo ígneo y con Sofoco, podríamos traer a los 3. En ese caso ya podríamos probarlo, que tenga el colmillo ígneo y que pueda tener el Sofoco, porque también sería muy interesante verlo en este caso con los hadas, ya que le sacan a Sylveon y casi no tiene oportunidad de lanzar un ataque más. Lo bueno es que teniendo a Zacian con los alaridos no hace nada básicos, pero el Carantoña sí que le da al menos ese plus, porque un Sylveon casi se puede bajar a todo el equipo, por eso utiliza el primer escudo. Sylveon quizás vaya a utilizar el escudo, que sería más importante, y me da risa como tiene el nuevo casquito, el nuevo sombrero. Ese sombrero me da risa, parece de los Teletubbies ahí con el cachito como Po.
llega primero al Carantoña, puede ser posible, llega primero al Carantoña antes que le lance el beso drenaje, sino que está un poco lag, disculpen por eso, está muy lag que haya enviado así, pero bueno, es lo que tenemos, es la aporte más importante. Le va a lanzar beso drenaje, pero primero llega a la bocajarro, cosa que no es muy efectivo, pero con el rango de vida sería suficiente para que le gane a Silvio. Lo único que le queda, ahí está detrás Lefeu, y tiene la preparación, él prepara todo, excelente, triturar, casi termina ganándole y le sacan al último. ¡Qué puerco! De nuevo Glaceon. Con Metadraco será posible, no es un Pokémon de tipo hielo, así que lo mejor sería triturar. Encima lo va a nerfear en el ataque porque viento hielo te nerfea, encima tiene bonus staff, así que por si acaso nada más utilizarlo a pesar de que es daño neutral, por si las moscas, porque el otro igual siento que lo puede resistir a menos que lo vaya a dejar en un rango considerable. Triturar termina ganándole a Glaceon y ahora sí papá, para la risa termina ganándole a Liefeld también. Dialga versus Giratina empieza muy bien, el lead cambia demasiado rápido a Mewtwo, no sé por qué está cambiando de Poké, lo hubiese cambiado desde hace rato. Lugia es tremendo tanque. Lo que me encanta de Reshiram es que aparte que lo lleva con chapita, en el ataque está muy bueno. Esos dragolentos pegan pero una barbaridad, que hace ver que los pokés rivales se vean esos legendarios como pokés de niveles 40, de que no tengan una gran defensa, lo hace ver así con ese ataque. Genial, excelente, dale el cabeza de hierro, dale esa cuenta que no es la mía. Cabeza de hierro de nuevo antes de que le lance un bola sombra, quizás porque al lanzar un bola sombra hubiese tenido la oportunidad de lanzar el onda certera, así que no me creo que vaya a ser esto onda certera, y si es que es así, normal, lo deja pasar y tiene algo de oportunidad, sigue farmeándoselo, tiene al Cometa Draco, obligándolo al rival a que vaya a utilizar su último escudo, cosa que el rival ya puede ir pensando que le va a lanzar ese ataque. Giratina Cometa Draco, y si utiliza el último escudo cambiaría automáticamente de Poké porque tiene a Lugia, tiene al final Reshiram, y Reshiram sí que le puede servir mejor. No, le cambian automáticamente a Tyranitar, no le puede lanzar el triturar, lo mejor que puede tenerse el Cometa Draco, tiene que llegar antes al Cometa Draco. Sé que igual con Colmillo Igneo no hubiese sido mucho, pero vean esos draguelitos, es un Tyranitar a nivel 50 oscuro, lo hace ver como papel, lo hace ver como si fuera un Poké ordinario y no un legendario. A Giratina le está bajando a básico sabiendo que es un Poké a nivel 50, es lo que más me encanta. Utiliza el escudo, el bola sombra iba a ser primordial para ganar el combate si es que conectaba, pero como todavía le queda un escudo, sé que va a llegar un bola sombra, un viento ciego, pero tiene que serlo rápido porque el triturar, por más de que esté nerfeado, vean cómo pega ese triturar, súper eficaz, y termina bajándoselo a básicos. Bueno, si es bola sombra no importa, pero no tiene oportunidad de lanzar un ataque más, no iba a poder ganarle a básicos, y encima le queda a Lugia, un básico con cola de dragón, y gana el tercer combate. Vamos con Zacian versus Mewtwo. Acá sí que no inicia bien el onda mental, sé que va a hacer un gran daño al herido, sé que le hace súper eficaz, pero no es que sea a básicos que le puede ganar. Dos onda mentales y regreso para tu jaula de nuevo Zacian, porque no va a poder hacer mucho. Onda mental, primer escudo del rival, primer escudo, perdón de Will, que estoy hablando, no puede ser, se me lengua la traba. Excelente, Carantoña que le lance a Mewtwo, que termina dejándolo pasar. Ese Mewtwo no tiene piedad, no tiene nada y sigue lanzándole los básicos. Esto es importante porque quizás vaya a utilizar el escudo, no lo hace, lo deja pasar en la línea de amarillo. No, ¿qué estás haciendo? No, por favor, dejen el Happy Mod. Fin, bendito Happy Mod. No, le ha lanzado los básicos cuando ya ha lanzado el ataque. No, qué lag. Se ha quedado sin escudos, una clara desventaja. Sé que puedes saber qué Pokémon tiene el rival, pero clara desventaja el ya no tener escudos. Lo bueno es que tiene a un Excadrill y lo bueno es que también tiene a Reshiram, que bueno, en el ataque sí que puede hacer algo. Cambia automáticamente quedándose con el Carantoña y encima le sacan a Garchomp. Tierra viva es súper eficaz. Esperar que lo tenga con bucle de arena, pero si yo fuese el rival le lanzo el bucle de arena y sabiendo que con colas lo puedo bajar, pues no le doy mucho, ni siquiera le doy el bien, solo le doy un bucle de arena para nerfearlo y puedo bajarlo porque aún me conservo un escudo. El enfado sí que puede hacer gran daño, pero le lanza bucle de arena, al menos le ha lanzado el bien, a básico se lo puede bajar y aún conserva los dos escudos, que es parte fundamental para que el rival pueda ganar aún. Taladradora le quita el primer escudo, no va a poder a básicos, llega con lo mínimo, no ha colado el básico, eso es bueno, pero igual un soplido, un te quiero, un te amo de ella y se va de nuevo, se salen ya, se ha quedado sin escudos el rival. Si llega a ganar el CMP, sí siento que Zacian le puede ganar el CMP a Garchomp, puede llegar primero al Carantoña, le hace super eficaz y todo va a depender del último Poké. Le salió el Overtap a Garchomp, no ha tenido el ataque, sí que lo ha tenido preparado, pero le ha salido el Overtap, cambia automáticamente a Reshiram y tiene a Lugia. Lugia es un Pokémon de tipo psíquico, así que ya sabe lo que va a pasar. Lanzar el triturar a un Lugia
que es top 1 de PvPox, sobre todo en la defensa, después de lo que vimos de los megas que hemos tenido de ayer de Steelix. Sí que le hace un gran daño y será suficiente para que le gane con Aerochorro. ¡Oh, no! Esto se quedó otra vez pegado, pero en el caso de que Will termina ganando el combate, esas salvadas que te dan, no, qué buenísimo. Zacian versus Dialga, está pequeño Lajes, no, tiene que cambiar de Pokémon automáticamente. A Dragoaliento no le hace nada, el Cabeza de Hierro sí que le puede hacer algo, cambia automáticamente a Mewtwo y ya había lanzado el Cara Antoña, pero no sé por qué salió la Bocajarro, creo que lo había apretado antes. Yo vi que le había lanzado el Cara Antoña, pero bueno, termina saliendo el ataque. Uy, no es muy efectivo. Ahora sí, Reshiram, no, se quedó pegado. No, sigue dándole al combate antes que le lance el Onda Mental. Triturar es súper eficaz, pero llega primero al ataque. Ya sabemos cuánto de daño le puede hacer. Lo va a dejar en la línea amarillo, pero no se quiere arriesgar. Quiere tener el cometa. Ay, no, se apretó el ataque. Bueno, lo bueno es que no le está dando nada. Al menos así se lo puede farmear, porque Mewtwo ya no va a llegar a otro ataque. No va a llegar encima nerfeado en la defensa. Solo le quedan 2 escudos y sacar a cualquiera de los 2 Pokés. Y puede ser el Dialga o puede ser el Zacian, puede tener detrás, puede tener a, no sé, cualquier Poké. Giratina lo tenía detrás. Giratina no tiene oportunidad, se lo está bajando a básicos, así que si llevan el doble, ya no necesita su nivel, tal que Reshiram está buenísimo. Triturar, no, esto está demasiado lag. Pues nada más amigos, creo que lo vamos a cortar porque está demasiado lag, el rival ni siquiera responde el ataque. Hasta aquí el video del día de hoy, por favor llegar a la meta de 800 likes, que mañana quisiera ver ese Secret a nivel 50 y un Kyurem a nivel 50. Sería majestuoso. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el video de mañana. ¡Chao!